del precedente del proceso, de cómo hacer el proceso. Lo vemos, por ejemplo, en América Latina. Cuando ha sucedido que llega, que es una tentación también, hay que decirlo, yo aprecio, y cada país, cada región tiene su particularidad geopolítica y muy particular, hasta geográfica, pero, por ejemplo, sí hay mucha la tentación de cuando llega un líder excepcional, como el que tenemos ahorita, como López Obrador, el que se quede, ¿no? Porque solamente él puede asegurar que se profundice la revolución o la transformación. Sí. Pero hay otros países, por ejemplo, que han tenido un gran embudo que ha salido muy mal en la selección de los candidatos porque las fuerzas de izquierda se van peleando, no logran la unidad y a veces queda el peor de los candidatos que ya llegando al poder traicionan todo un proceso de revolución. Lo vimos en Bolivia, lo vimos en Ecuador, incluso lo vimos en Brasil en cierta forma, y entonces creo que también marca un precedente regional de cómo la izquierda, teniendo el poder que está transformando, puede hacer lo más posible, acotar lo más posible la posibilidad de una ruptura que signifique el que no continúe en la intensidad que se planea una transformación tan profunda como la que estamos llevando, como la que está llevando a cabo el presidente López Obrador. Sí, creo que como lo planteas es central porque en América Latina hemos visto dos caminos. Por un lado, como bien dices, procesos de transformación que han durado poco tiempo, que han sido muy efímeros. Lo vimos en esta primera década del siglo XXI, cuando coincidieron muchos gobiernos progresistas, coincidía Fidel con Chávez, con Lula, con Tabaré Vázquez, con Cristina y antes de Cristina con Néstor Kirchner en Argentina y otros que estaban impulsando cambios, con Correa en Ecuador, con presidentes que estaban impulsando cambios profundos después de terminar cada uno de esos países también con un periodo neoliberal muy crudo, de retrocesos sociales, de libertades, de represión, de implementación de estas políticas de ajuste, ¿no? Como se conocen, que estaban totalmente alineadas al consenso de Washington. Y estos procesos, yo te decía, tomaron dos caminos. Uno de ellos fue el que fueran muy efímeros, el que no hubiera un trabajo de base de partido que lograra consolidar esta sucesión. Llegado el momento del término del periodo de cada uno de estos presidentes, había que enfrentarse a la posibilidad de un retroceso, ya sea como en el caso trágico de Ecuador, en donde traiciona Lenin, el sucesor de Correa, de Rafael Correa, cuando traiciona, pero también en casos en donde no es suficiente la movilización para ganar una elección frente a la alternativa del retroceso de la derecha. Pero por otro lado hemos visto que los procesos que sí han logrado mantener su proceso, pues ha sido justamente Venezuela y Cuba, que tienen una tradición política diferente a la de México. Ahí hay que decirlo. Cuba y Venezuela han tenido una tradición en donde tienen elecciones cada año, incluso a veces más de una elección por año, en donde está comprobado la transparencia de estos procesos electorales e incluso la avanzada de estos procesos, aún más que en Estados Unidos, que ni siquiera se escoge a los presidentes por voto directo. Está comprobado que estas elecciones pues han ratificado la continuidad de estos proyectos, pero también ha costado mucho en sus momentos superar ese vacío que dejó Fidel en Cuba o que dejó el comandante Chávez en Venezuela. Entonces creo yo que el caso de México por eso va a ser todavía más inédito, no solamente en el plano nacional, sino que en el plano internacional se va a enfrentar a que por primera vez pueda consolidarse una sucesión que no va a ser sencilla, ¿no? Sin dudas no va a ser un día de campo. Se va a enfrentar a las propias debilidades internas que todavía tenga el movimiento, que está en proceso de maduración, pero también en donde el presidente López Obrador no está apostando a permanecer incidiendo en este proceso, sino yo creo que, para empezar, ninguno de los aspirantes a la presidencia, yo lo tengo seguro, tiene la capacidad de sustituir al presidente López Obrador como referente y líder de este proceso y de este movimiento, partiendo de ahí. Entonces creo que la estrategia del presidente López Obrador de escoger a un equipo de 6 personas, de 4 o 6 personas que han concentrado un peso muy importante, ya sea en la parte de gobierno o como líderes del movimiento,
Yo creo que él lo hace para dar un mensaje de que ese liderazgo se va a multiplicar y no solamente debe multiplicarse en 6 personas. Estamos hablando de que se multiplique en millones de personas que en todo el país están impulsando hoy en día el proceso de transformación nacional. Entonces yo creo que lo que veremos en los siguientes años también será una nueva generación, no solamente de quienes hoy en día están, sino, como dice el presidente, un relevo generacional de gente que no ha estado participando en política como lo ha sido la clase de gobernante del viejo régimen, que tenían tradición familiar, ¿no? Ya en la política, que tenían tradición por su peso económico o familiar en la incidencia política, sino que ahora vamos a ver cada vez más en los estados de todas las regiones del país personas comunes haciendo política, personas comunes asumiendo un rol de liderazgo en sus comunidades, de liderazgo a nivel local y, ¿por qué no?, también a nivel nacional, cada vez más personas involucradas, porque es lo que está detonando el presidente López Obrador. Con la creciente politización del pueblo de México, no solamente hemos logrado en un primer momento pues que haya triunfo en las elecciones, sino con el paso del tiempo lo que vamos a lograr es que muchas de esas personas que están entrando en esta politización pues puedan asumir un rol de mayor permanencia y de mayor participación activa, yo creo, en las decisiones políticas del país. Alejandro, estamos en una semana